Tras meses de rumores de divorcio, Canelo Álvarez ya no podía guardar silencio. Tras la imagen de un boxeador invicto, rico y poderoso, se escondía un matrimonio que él mismo describió como un infierno. Un lugar donde la presión, los conflictos y las grietas silenciosas lo erosionaban todo. ¿Qué sucedió realmente tras las puertas de la familia de Canelo? ¿Y por qué eligió este momento para decir la verdad? Viví un infierno. No fue una metáfora exagerada, ni una frase lanzada al azar. Con esas palabras, Canelo Álvarez rompió el silencio que había sostenido durante demasiado tiempo. No lo hizo para generar polémica, ni para alimentar titulares, sino porque llegó a un punto en el que seguir callando era más destructivo que decir la verdad. Durante meses, los rumores de divorcio lo persiguieron sin descanso. Al principio eran comentarios aislados, especulaciones propias de la fama. Luego, se transformaron en preguntas directas, en miradas incómodas, en una presión constante para que aclarara su situación personal. Canelo, fiel a su carácter reservado, eligió no responder. Creía que el silencio era una forma de proteger a su familia y de mantener la dignidad de algo que al menos en apariencia aún existía. Pero mientras afuera se hablaba de éxito, de títulos mundiales y de contratos millonarios puertas adentro, la realidad era muy distinta. La casa dejó de ser un refugio y se convirtió en un espacio cargado de tensión. No había paz. No había descanso emocional. Cada día se sumaba una nueva grieta a una relación que ya estaba profundamente dañada. La confesión llegó cuando el contraste se volvió insoportable. Mientras el mundo celebraba al campeón invencible, él se sentía derrotado en el único lugar donde nunca había aprendido a pelear el hogar. Esa contradicción fue clave, porque ganar en el ring no compensaba la sensación de fracaso personal que lo acompañaba al volver a casa. Canelo explicó que durante años intentó sostener su matrimonio desde la resistencia. Aguantar, callar, seguir adelante. Esa misma mentalidad que lo convirtió en uno de los boxeadores más disciplinados de su generación, se volvió un problema en su vida privada. Creyó que el compromiso significaba soportarlo todo, incluso cuando el costo emocional era demasiado alto. Cada conflicto no resuelto se acumulaba. Cada discusión inconclusa dejaba una marca, y con el tiempo la relación se volvió una carga constante. No era una pelea puntual, ni una crisis pasajera. Era un desgaste diario silencioso que iba apagando cualquier intento de normalidad. Sonreír en público se volvió una actuación. Mantener las apariencias una obligación agotadora. Cuando finalmente decidió hablar, su tono no fue agresivo ni victimista. Fue el de alguien cansado de fingir. Utilizar la palabra infierno no fue una estrategia discursiva, sino una descripción honesta de lo que sentía. Porque vivir en un entorno donde reina la tensión constante, donde no hay diálogo real ni tranquilidad, puede ser tan devastador como cualquier golpe físico. Para muchos seguidores, escuchar esa confesión fue desconcertante. Canelo siempre fue sinónimo de control, de fortaleza, de dominio absoluto. Verlo admitir que había perdido el control de su propia vida emocional rompió una imagen cuidadosamente construida durante años, pero al mismo tiempo lo humanizó de una forma inesperada. Este primer capítulo no busca señalar responsables ni reconstruir discusiones privadas. Se enfoca en el momento exacto en el que el silencio deja de ser una opción. En el instante en que un hombre acostumbrado a resistir entiende que resistir ya no es valentía sino negación, y que decir la verdad, por dolorosa que sea, puede ser el primer paso para salir de una situación destructiva. Aquí comienza esta historia. No con los rumores ni con los titulares, sino con una confesión que desnuda la fragilidad detrás del campeón. Una confesión que demuestra que incluso para alguien que ha ganado casi todo en la vida profesional, hay batallas que no se pueden ganar sin perder algo en el camino. Desde fuera, la vida de Canelo Álvarez parecía construida sobre una base inquebrantable. Éxito deportivo, reconocimiento mundial, estabilidad económica. Y una familia que, al menos en apariencia, acompañaba ese ascenso imparable. Sin embargo, lo que rara vez se ve desde afuera es cómo la fama y la presión constante pueden convertirse en una carga silenciosa dentro del hogar.
El matrimonio comenzó en medio de un contexto que ya estaba lejos de ser normal. La carrera de Canelo no permitía rutinas previsibles ni espacios estables. Campamentos de entrenamiento extensos, viajes constantes, obligaciones comerciales y una exposición mediática permanente marcaron desde el inicio una dinámica desigual. La vida personal quedó muchas veces subordinada al calendario profesional. Al principio esa dinámica parecía manejable. El éxito justificaba las ausencias, los sacrificios y las tensiones. Había una sensación compartida de estar construyendo algo grande, de que todo valía la pena. Pero con el tiempo lo extraordinario se volvió cotidiano, y lo cotidiano empezó a desaparecer. La casa dejó de ser un lugar de descanso para convertirse en una extensión más de la presión exterior. La fama no entra sola en un matrimonio. Entra acompañada de expectativas, opiniones ajenas y una constante intromisión que desgasta. Cada gesto es observado. Cada decisión es comentada. Cada conflicto privado corre el riesgo de convertirse en espectáculo. Vivir bajo esa lupa permanente genera una tensión que no siempre se expresa en discusiones abiertas, pero que se filtra en silencios largos y distancias emocionales. Canelo comenzó a sentir que su rol dentro del matrimonio estaba condicionado por su imagen pública. No solo era esposo, también era figura, marca, símbolo. Esa superposición de identidades dificultaba cualquier intento de intimidad real. Porque cuando uno nunca deja de ser observado, incluso dentro de su propia casa, la autenticidad se vuelve un lujo difícil de sostener. A esto se sumó el peso de la responsabilidad económica y simbólica. Ser el sostén principal, el referente absoluto, el que no puede fallar. Esa carga asumida durante años sin cuestionamiento fue erosionando el equilibrio emocional. El éxito, que desde fuera parecía una bendición, empezó a actuar como un factor de presión constante que no dejaba espacio para la vulnerabilidad. Las discusiones no siempre eran explosivas. Muchas veces eran sutiles, repetitivas, sin resolución. Diferencias que no encontraban momento ni lugar para ser abordadas con calma. Y cuando los conflictos se postergan sistemáticamente, no desaparecen. Se acumulan. Se transforman en resentimiento, en frustración, en una sensación persistente de incomprensión. Canelo se dio cuenta con el paso del tiempo de que estaba viviendo dos realidades paralelas. En el ring, control absoluto. En casa, una sensación creciente de desorden emocional. Esa contradicción fue particularmente difícil de manejar, porque la lógica del boxeo no funciona en las relaciones personales. No se gana por resistencia infinita ni por aguantar más golpes. El matrimonio bajo esas condiciones comenzó a perder su función básica, ser un espacio seguro. Y cuando el hogar deja de ser refugio, todo se vuelve más pesado. No importa cuántos títulos se ganen, ni cuántos aplausos se reciban, si al final del día no hay paz donde se supone que debe haberla. Este capítulo no plantea que el éxito sea el enemigo, sino que muestra su lado menos visible. El precio emocional que muchas veces se paga cuando la vida se construye bajo presión constante. La dificultad de sostener un vínculo íntimo, cuando todo alrededor le exige fortaleza, control y perfección. Aquí se empieza a entender por qué Canelo describió su matrimonio como un infierno. No por un solo evento, sino por un desgaste prolongado que fue vaciando la relación de tranquilidad. Un desgaste que no se ve en las fotos ni en los titulares, pero que pesa todos los días. Las grietas no aparecieron de un día para otro. No hubo una escena definitiva ni una discusión que marcara un antes y un después. Todo fue más lento, más silencioso, más difícil de identificar. Mientras el mundo seguía viendo a Canelo Álvarez como un símbolo de control absoluto, su vida personal empezaba a fracturarse de una manera que no dejaba huellas visibles, pero sí un desgaste constante. Durante mucho tiempo, Canelo vivió dividido entre dos realidades que ya no lograban convivir. Por un lado, el campeón, el hombre disciplinado, meticuloso, rodeado de un equipo que dependía de su rendimiento. En ese mundo todo tenía estructura, horarios estrictos, objetivos claros, reglas precisas.
Cada esfuerzo tenía una finalidad concreta y cada sacrificio encontraba sentido en el resultado. Por otro lado estaba la vida íntima, un espacio que debería haber sido refugio, pero que con el paso del tiempo se volvió confuso. Allí no había estrategias claras, ni victorias medibles. Había emociones acumuladas, conversaciones que nunca llegaban al fondo, y una sensación persistente de estar fuera de lugar. La casa dejó de ser un punto de descanso y empezó a sentirse como otro escenario de tensión. La distancia emocional no se manifestó en gritos ni en rupturas abruptas. Se manifestó en detalles cotidianos, en la falta de diálogo real, en la dificultad para compartir lo vivido sin que todo terminara en incomodidad, en la sensación de que aún estando juntos ya no se encontraban en el mismo lugar emocional. Esa desconexión fue creciendo lentamente casi sin que ninguno lo notara al principio. Canelo comenzó a experimentar algo profundamente desconcertante para alguien acostumbrado al control, la impotencia. En el ring, cada situación tiene una respuesta. En la vida emocional, no. Intentar resolver los conflictos con resistencia y silencio solo profundizaba la distancia. Aguantar ya no solucionaba nada. Al contrario, convertía cada día en una carga más pesada. La vida doble empezó a pasar factura. Celebrar triunfos mientras por dentro todo estaba desordenado generaba una contradicción difícil de sostener. Sonreír frente a las cámaras, cumplir compromisos públicos y proyectar estabilidad se volvieron actos automáticos. La energía emocional se gastaba en mantener una imagen que ya no coincidía con la realidad interna. Con el tiempo la relación se fue vaciando de lo esencial. No por falta de afecto inicial, sino por la acumulación de lo no dicho, de las decisiones postergadas, de los conflictos que nunca encontraron espacio para ser resueltos con calma. La convivencia empezó a basarse más en la costumbre que en la conexión auténtica. Canelo también comenzó a sentirse cada vez más solo dentro de su propia vida. No porque estuviera aislado, sino porque no se sentía comprendido. Esa sensación de soledad compartida es una de las más difíciles de reconocer, porque no se ve desde fuera y no siempre se admite hacia adentro. Pero cuando aparece marca una ruptura profunda. Este capítulo no habla de traiciones evidentes ni de escándalos públicos. Habla de algo mucho más común y al mismo tiempo más doloroso, la erosión silenciosa de un vínculo. De cómo una relación puede romperse sin grandes explosiones, simplemente por la suma de silencios, de distancias emocionales y de una vida que deja de sentirse propia. Aquí se nos entiende con mayor claridad por qué Canelo describió su matrimonio como un infierno. No fue caos permanente ni violencia explícita. Fue una tensión constante, una incomodidad que nunca desaparecía, una sensación de estar atrapado en una vida que ya no reconocía como suya. La vida partida en dos no puede sostenerse para siempre. Tarde o temprano exige una decisión, y ese momento estaba cada vez más cerca. Hubo un punto en el que Canelo Álvarez entendió que ya no podía seguir llamando crisis a lo que estaba viviendo. Las crisis pasan, se superan, se transforman. Lo que ocurría dentro de su matrimonio no mostraba señales de transformación. Era una tensión constante, una sensación de encierro emocional que se repetía día tras día sin alivio real. El hogar que durante años intentó proteger del ruido exterior comenzó a perder su significado más básico. Ya no era un espacio de descanso, sino un lugar cargado de anticipación negativa. Cada regreso a casa implicaba prepararse mentalmente para el conflicto, para el silencio incómodo o para la frialdad emocional. No había explosiones diarias, pero sí un clima denso difícil de explicar y aún más difícil de soportar. La convivencia se fue llenando de reproches acumulados. No siempre se decían en voz alta, pero estaban presentes en los gestos, en las miradas, en la manera de hablarse. Las diferencias, en lugar de resolverse, se repetían una y otra vez, sin llegar nunca a un punto de cierre. Y cuando los conflictos no encuentran resolución, se transforman en resentimiento silencioso. Canelo intentó sostener el matrimonio desde la lógica que siempre le había funcionado aguantar. Resistir, no rendirse. En el boxeo esa mentalidad lo llevó a la cima,
En la vida personal empezó a destruirlo lentamente, porque resistir en una relación rota no fortalece, desgasta, y cuanto más se prolonga ese desgaste, más profundo es el daño. El infierno del que habló no fue una escena puntual ni un episodio aislado. Fue la suma de pequeños momentos diarios que juntos volvían la vida insostenible. La sensación de caminar con cuidado dentro de su propia casa, de medir palabras para evitar discusiones, de callar para no empeorar las cosas, de vivir en un estado constante de alerta emocional. Ese tipo de tensión no se ve desde fuera, pero consume por dentro. Empieza a afectar el ánimo, la energía, la percepción de uno mismo. Canelo comenzó a sentirse atrapado en una dinámica que no ofrecía salida clara. No había diálogo real, no había reconciliación auténtica, no había paz. Solo la repetición de un ciclo que se volvía cada vez más pesado. La presión externa no ayudaba. Mientras el mundo seguía celebrando sus triunfos deportivos, él se sentía cada vez más desconectado de su propia vida. La contradicción entre la imagen pública y la realidad privada se volvió difícil de sostener. Ganar en el ring ya no compensaba perder tranquilidad en casa. Llegó un momento en el que la tensión emocional empezó a interferir directamente con su estabilidad general. El cansancio dejó de ser físico y se convirtió en mental. Dormir no descansaba. El silencio no calmaba. Y la idea de seguir intentando comenzó a sentirse más como una condena que como una virtud. Reconocer que su matrimonio se había convertido en un infierno fue uno de los pasos más difíciles. No solo por lo que implicaba decirlo en voz alta, sino porque significaba aceptar que el esfuerzo, la lealtad y el aguante no siempre son suficientes para salvar una relación. A veces solo prolongan el sufrimiento. Este capítulo no busca señalar culpables, ni detallar discusiones privadas. Busca mostrar cómo una relación puede degradarse lentamente, hasta perder por completo su función emocional. Cómo el amor inicial puede quedar enterrado bajo capas de incomunicación, presión y desgaste. Y cómo cuando el hogar deja de ser refugio, algo esencial, se rompe. Aquí se produce el verdadero quiebre interno. No el anuncio público ni los rumores, sino el momento íntimo en el que Canelo comprendió que quedarse ya no era un acto de valentía, sino una forma de traicionarse a sí mismo. Que el precio emocional de seguir ahí era demasiado alto. Cuando vivir juntos se convierte en sobrevivir, la palabra infierno deja de ser exagerada. Se vuelve una descripción honesta de una realidad que ya no puede sostenerse. Después de aceptar que su matrimonio se había convertido en un infierno, Canelo Álvarez tuvo que enfrentar una verdad todavía más incómoda. Salir de esa relación no significaba alivio inmediato. No hubo una sensación automática de libertad, ni una paz repentina. Hubo primero vacío. Un silencio distinto al que había conocido antes. Un silencio sin conflicto, pero también sin certezas. El final del matrimonio no llegó como un acto heroico, ni como una decisión celebrada. Llegó como una necesidad emocional. Como el reconocimiento de que quedarse ya no era una opción viable. Pero incluso cuando esa decisión es correcta, el costo es alto. Canelo tuvo que enfrentar la culpa, la duda y la sensación de haber fallado en algo que había prometido sostener. Durante mucho tiempo el éxito había sido su escudo. Cuando algo no funcionaba, trabajaba más duro, entrenaba más, ganaba más. Pero esta vez ninguna victoria podía tapar la sensación de pérdida. Porque perder un matrimonio no se mide en títulos, ni en contratos, sino en expectativas rotas, en planes que ya no existen, y en una identidad que necesita reconstruirse. La etapa posterior estuvo marcada por una introspección poco habitual, en alguien acostumbrado a la acción constante. Sin el ruido cotidiano del conflicto, aparecieron preguntas que antes no tenían espacio. ¿Quién era fuera del ring y fuera del matrimonio? ¿Cuánto de su vida había sido definido por la resistencia y cuánto por el deseo genuino de estar ahí? Canelo empezó a entender que su mayor error no había sido fracasar, sino confundirse sobre lo que significaba fortaleza. Durante años creyó que ser fuerte era aguantarlo todo.
Hoy reconoce que a veces la verdadera fortaleza consiste en saber retirarse de lo que te está destruyendo, incluso cuando hacerlo implica aceptar una derrota personal. La reacción del entorno no fue uniforme. Hubo apoyo, pero también juicio. Personas que cuestionaron su decisión, que simplificaron su historia, que exigieron explicaciones. Esta vez Canelo eligió no entrar en esa dinámica. Entendió que explicarse no le devolvería la paz y que no todas las versiones merecen ser corregidas. El precio del éxito se hizo más evidente que nunca. La fama amplifica las caídas tanto como las victorias. Vivir bajo la mirada pública convierte los procesos personales en espectáculos involuntarios. Y aprender a atravesar una ruptura en ese contexto requiere una fortaleza emocional distinta, menos visible, pero igual de exigente. Con el tiempo, Canelo comenzó a reconstruirse desde un lugar más honesto. No desde la imagen del campeón invencible, sino desde la aceptación de su vulnerabilidad. Reconoció que el éxito profesional no garantiza equilibrio emocional y que descuidar la vida personal tiene consecuencias que tarde o temprano se pagan. Este capítulo no presenta un final perfecto, ni una redención inmediata. Presenta una realidad más humana, la de alguien que sigue adelante con cicatrices, con aprendizajes y con una conciencia distinta. La de alguien que entiende que ganar no siempre significa conservarlo todo, y que algunas pérdidas, por dolorosas que sean, abren la puerta a una vida más coherente. Hoy Canelo Álvarez sigue siendo campeón en el ring, pero fuera de él atraviesa una etapa diferente. Una etapa donde la prioridad ya no es demostrar fuerza, sino encontrar estabilidad. Donde el silencio no es negación, sino espacio para reconstruirse. Y donde la verdad, aunque incómoda, se vuelve necesaria para no repetir los mismos errores. Esta historia no habla solo de una ruptura. Habla del precio real del éxito cuando no se acompaña de equilibrio. Habla de lo que ocurre cuando la vida personal queda relegada durante demasiado tiempo. Y habla sobre todo de la posibilidad de empezar de nuevo sin fingir que nada pasó. Al final de esta historia, no queda una victoria ni una derrota clara. Queda algo más real. La historia de Canelo Álvarez no trata solo de un matrimonio roto, ni de rumores confirmados. Trata de lo que ocurre cuando el éxito profesional avanza más rápido que la vida emocional, y cuando resistir deja de ser una virtud para convertirse en una carga. Durante años, Canelo fue el ejemplo perfecto de fortaleza. El hombre que nunca se rinde, que aguanta golpes, que sigue adelante sin mostrar fisuras. Pero esta historia nos recuerda algo incómodo. Incluso los más fuertes pueden romperse por dentro, cuando no encuentran paz en el lugar donde deberían sentirse a salvo. No hay un final idealizado aquí. No hay villanos claros, ni lecciones fáciles. Hay decisiones difíciles, silencios largos y una verdad que llega tarde, pero llega. A veces reconocer que algo no funciona no es fracasar, es dejar de perderse a uno mismo. Y a veces soltar es la única forma de seguir vivo por dentro. Tal vez mientras escuchabas esta historia pensaste en tus propias batallas silenciosas. En esas situaciones que se sostienen por costumbre, por miedo o por la presión de aguantar un poco más. Si fue así, este relato no termina con Canelo. Continúa contigo. Si este tipo de historias humanas, sin maquillaje ni ruido innecesario, te hacen reflexionar, te invito a quedarte. Suscríbete al canal, comparte este video con alguien que también esté aprendiendo a poner límites y acompáñanos a seguir contando historias, donde lo importante no es el éxito, sino la verdad. Porque a veces la mayor victoria no se celebra con aplausos. Se vive en silencio cuando uno por fin decide escucharse.